Profe, Dime, dime. em, me puse, después de ver lo de la tiroides, me puse a averiguar, pues, porque tenía curiosidad, pues, que era el lupus. Ush, Y pues, vi que es como, creo que se llama enfermedad autoinmune, que el mismo cuerpo se ataca. claro. Hay Y una, ataca los sistemas, por eso fue que lo dije. exactamente. Digamos, el lupus es una enfermedad todavía que está muy eh, reciente, digamos, entre comillas. Yo tuve una compañera en la universidad, una conocida, que tenía lupus. Es una enfermedad tenaz, tenaz La porque, tía de mi mamá se murió por eso. claro, mira que en, es raro casualmente, seguramente, ¿cuántos años tenía? Uy, no sé. Es muy raro encontrar casos, pues al no ser que pues no tengan los cuidados, pero actualmente es muy raro que una mujer muera por lupus. No se sabe por qué todavía, pues que yo sepa y lo que haya leído, pero los hombres son los que más mueren de lupus. O sea, Pues, realmente la a ver, enfermedad les da voy a... mucho más rápido, es mucho más intenso. ¿Y eso por qué es, profe? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos algo que se llaman los linfocitos de memoria, ¿sí? Sí, Los linfocitos de memoria nos permiten reconocer agentes extraños, ¿cierto? sí. Y bueno, los linfocitos en general, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, están los glóbulos blancos y no reconocen los órganos, lo que van a hacer es matarlos. Por ejemplo, esta nena que les digo, esta compañera de la universidad, eh, se le Profe, reflejó, perdón por interrumpir, pero ¿qué era lo que reconocían estos eh, glóbulos? los Sí. linfocitos son los que reconocen, o sea, digamos que cuando hay un cuerpo extraño que entra al cuerpo, ¿cierto? O sea, hay un objeto extraño que entra al cuerpo, de una los glóbulos blancos van a identificar. Los primeros en llegar suelen ser los neutrófilos. ¿Sí se acuerdan de la serie de muñequitos que veíamos? Sí, 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 sí. profe, De era re anime, El chévere. ánimo. ¿de anime? Esa. El blanquito es un neutrófilo, son los primeros que llegan, reconocen. Después, si es algo mucho más complejo, llegan los linfocitos. Y resulta que con el lupus, pues no reconocen los órganos del cuerpo como parte del cuerpo. Eh, ¿Profe? espérame. Ah, pensé que se me había ido internet. No, todo bien, todo bien. Lo que pasa es que Xiomara me está respondiendo acá porque es que yo le había puesto falla a varios chiquillos. Entonces le escribí para que se la quitara y ahí me estaba respondiendo. Entonces, Ay, Papu no puede hacer todo el tiempo, Papu. Profe, Papu. papu, papu, pero yo pensé que se me había ido internet, papu. Morenito, profe, profe, ¿quién eran los primeros que llegaban? los neutrófilos. Aunque bueno, esto que les estoy dando ahorita lo vamos a ver Gracias. cuando veamos sistema circulatorio, que es muy amplio también. O sea, todos los sistemas, esperemos podamos verlos todos, todos los sistemas realmente son muy complejos, son exageradamente complejos. Acá, pues digamos, respondo la pregunta específicamente de qué se trata el lupus, y no solo el lupus, hay muchas enfermedades, muchas autoinmunes. Es decir, son enfermedades muy difíciles, muy complejas, porque es su propio cuerpo, o sea, no es un agente extraño, no es un agente No, externo de su cuerpo, sino es su propio cuerpo que está intentando destruir su propio cuerpo. ¿Sí me entienden? O sea, las células de defensa no reconocen, por ejemplo, los pulmones, los riñones, etcétera, como parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Destruirlo. los ataca. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con estas personas? Se No tienen llama, tratamiento, ¿no? sí, hay un tratamiento y es Pero es no de se muchas cura. pastas, La enfermedad pero no. ojo con esto, son personas que están inmunosuprimidas, es decir, les bajan con pastillas la cantidad de glóbulos blancos que tienen la sangre para que no ataque los pulmones. Pero eso, ¿qué consecuencias podría tener? Fácil, Más, más virus. claro. O sea, pueden Y que le aparecer entren más fácil. parásitos,
bacterias, virus, hongos, lo que sea, que se aprovechen de esa situación. Entonces las personas inmunosuprimidas deben tener muchos cuidados. Por supuesto, no pueden eh, eh, consumir sustancias, digamos, como alcohol, ¿cierto? ¿No Tienen puede? que tener cuidado. No, no porque el Ok. alcohol disminuye las defensas, por ejemplo, Uy, ya pues, ¿sí? no sabía. Digamos, porque el alcohol disminuye las... Obviamente, si tú te tomas una cerveza, ustedes ven a sus papás tomándose un vinito, una cerveza o hasta un whisky, lo que sea, guaro, no sé. Obviamente, un trago, pues no va a cambiar gran parte de la composición de la sangre. Pero si una persona, por ejemplo, inmunosuprimida, se emborracha, o bueno, cualquier persona, cualquiera se emborracha, lo que va a pasar es que el alcohol va a volver ácida la sangre, razón por la cual va a destruir muchos glóbulos rojos y muchos glóbulos blancos también, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces, en una persona que esté inmunosuprimida, o sea, digamos, una persona que esté, entre comillas, normal, pues, o sea, puede destruir cierta parte de sus glóbulos blancos, se le va a Sí. bajar las defensas, pero va a seguir produciéndolos normalmente. Pero una persona que esté tomándose un tratamiento de este tipo para una enfermedad inmunosuprimida y que consuma cierto, bueno, no solo alcohol, digamos otras drogas, ¿sí? Porque el alcohol también es una droga, eh, va a generar que sus glóbulos de defensa se disminuyan cada vez más. Entonces, por tanto, va a dejar muy vulnerable el cuerpo. Es lo mismo con una persona, por ejemplo, que se haya contagiado de VIH, por ejemplo. ¿Sí? El VIH es un virus que ataca los glóbulos blancos. Entonces, una persona con VIH es una persona que está perdiendo día a día, hora a hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, muchos glóbulos blancos, muchísimos. Entonces, O si por ejemplo consume también alcohol, pues, los ¡pum!, de que una. sufren de anemia. Claro, aunque la Sí, anemia, fíjate que la ya, anemia es un problema mucho más grave en efectivamente. términos de transporte de oxígeno, porque la Porque es anemia que es un problema del hierro, o es la sea, se falta de pierde hierro en la hierro en la sangre. Y sangre, pues, ¿sí? pues el hierro es muy importante. Claro, claro. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes, eso es normal, digamos, en la edad de ustedes que están creciendo, entonces el cuerpo requiere mucho más suplemento. Es muy normal a la edad de ustedes, por ejemplo, sufrir de anemia. Sí, eso Puede sí. pasar. ¿Qué pasa con un niño que tenga anemia? Digamos, a la edad mía no es tan normal. O sea, a la edad mía que se presenta una Ah, anemia es una cuestión como ya muy, de pronto alguna enfermedad o algo que está afectando. En la edad de ustedes puede pasar, no estoy diciendo, eso lo dirá un médico, obviamente, pero puede pasar que sea mucho más normal. ¿Por qué? Porque ustedes están creciendo. Entonces el cuerpo tiene que enviar mucho más hierro por el crecimiento que ustedes tienen. Entonces a veces no logra suplir. Ahora, no sé si alguno de ustedes les ha dado anemia, etcétera. Las personas con no, anemia suelen pues sentirse muy cansadas. muy cansadas y muy agotadas y también Exacto. suelen pues presentar mareos y pues se sienten débiles también. Profe, es que mi mamá tuvo anemia, de hecho todavía tiene, y a ella mi abuelita le hacía como jugos para subirle las... Claro. Sí, eso Ya, Sí, con mucho lo que hierro hacen, y todo eso. lo que hacen exacto, exacto. es, pues los médicos y todo eso mandan pues alimentos ricos en hierro y pues las personas tienen que ingerir eso. Y si, por ejemplo, esos alimentos no funcionan, pues ya sí tienen que buscar otra alternativa. Pero, eh, la falta del hierro se debe a una pérdida de sangre, si no estoy mal. Ujú. Pues no siempre. No, no siempre, pero por lo general se debe a una pérdida de sangre, si no estoy mal. Bueno, obviamente con pérdida de sangre se va a desarrollar una anemia sin duda alguna, ¿listo? O sea, sí o sí. Ya después hablaremos, por ejemplo, hay un órgano que se llama el vaso. El vaso va a Ah, ser muy importante porque también puede producir células sanguíneas. Eh, entonces, eh, estas células sanguíneas, eh, además que se producen en los huesos, el vaso va a ser muy importante. Pero obviamente antes va a haber muchas órdenes atrás.
órdenes que pasan por las hormonas, pero antes hay un comando central en nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama ese comando central? Comando central. Núcleo. No, el que controla prácticamente todo el cuerpo. Ah, El Le da cerebro. el cerebro. órdenes. Cerebro. El ¿De cerebro. qué sistema pertenece? El cerebro ¿Nervioso? pertenece al sistema. Moreno, ahí la dijo. ¿Nervioso? Nervioso, papu, pero decidido, mi Olvidaba el chino. nombre. Decidido, Olvidaba el papu. nombre. Entonces, ¿cómo se llama la célula del sistema nervioso? Ahí está el nombre. Pum, a ver si carga La rápido. célula del sistema nervioso. ¿Las neuronas? Sí, claro. Entonces, anótenla ahí. La célula que conforma el tejido nervioso se llaman Neuronas. Eso ya lo habíamos neuronas. dicho en la clase pasada. Claro que sí. ¿Qué era lo más importante de los axones de las neuronas? Axones de las neuronas. Eso sí no me acuerdo. No, profe, la neurología es jodida. Y eso que esto no es neuro, o sea, esto son como nociones tan simples y básicas hasta el momento. Pues, hasta el momento, profe, pero si no se pusiera a especializarse en neurología, no, mejor dicho, ya me quedo, profe. Cardiología, esa sí es la que buscar. Ahora, digamos que, por ejemplo, si tú te vas por cardiología, por la que sea, la rama que tú seas de Sí, especialización, igual tienes que entender cómo funcionan todos los tejidos, sí, eso sí, ¿cierto? uno debe entender, porque eso ya es lo básico. O sea, si no estoy mal, es uno termina la universidad y se especializa. Es, Pero aunque es uno se especialice, pues uno debe saber todo. claro. Además que, digamos, por ejemplo, si tú hablas de, por ejemplo, cardiología, o sea, para los que no sepan qué es cardiología, entonces es el estudio de todo lo relacionado con el sistema circulatorio, específicamente con el corazón, ¿sí o no? Entonces, tienes que saber, por ejemplo, cómo son los impulsos nerviosos de ciertos tipos de neuronas, sobre todo motoras, que permiten el movimiento del corazón, por ejemplo. Sí. Hay que entender, digamos, cuál es la energía principal con la que funcionan las neuronas. Energía principal con la que están funcionando las neuronas. Ah, no, eso ya. ¿Con qué funcionan los pero, pongamos un caso, Delgado, mira que así lo relacionas mucho mejor A y ver, a ver, todos lo van a relacionar mucho mejor. a ver, a Entonces ver. estamos en una película así de acción, ustedes han visto, y a una Sí, persona, no sé, le disparan y entonces ya se va a morir y entonces llegan los paramédicos y lo van a ayudar. Entonces primero le toman el pulso, está perdiendo el pulso, ¡pin! Se le paró el corazón, ¡ay, ay, ay! Entonces RCP, RCP, ¿sí o no? O sea, le hacen sí, masaje masaje cardiopulmonar. cardiopulmonar, ¿cierto? Tran, y con respiración o sea, para que se le sopla, entre comillas, en una boca a otra persona. Es Para como, que, eso es como un tipo que tiene como un tipo de boquilla y es para, como una cosa llena de aire claro, exactamente, pero por allá decían, para, profe, yo lo que yo creo es que es para como exacto. para hacer volver funcionar, para hacer volver a bombear el corazón. Claro que sí, eso ayuda muchísimo. sí, Entonces, muchísimo. mira, una cosa es, yo presiono y se tiene que hacer con mucha fuerza esa presión, incluso cuando uno ve cursos de primeros auxilios, a uno le dicen que toca con mucha fuerza, incluso se pueden partir costillas de la Sí, fuerza que uno profe, tiene que hacer. a mí me han dicho, yo lo que he escuchado también es que a la hora de hacer el RCP, creo que se rompe algo, Ajá. creo, Ah, bueno, depende. pero no me acuerdo el nombre. El esternón se puede romper El también, que esternón. es el Eso. hueso, o sea, tóquense el pecho en todo el centro. Ese hueso grande, lo vamos a llamar el esternón, es un hueso muy fuerte, es muy difícil de romper. Cuando hacen, digamos, lo que dice Delgado, de pronto ya es masaje a corazón abierto y es muy complejo porque hay que romperlo, eso se rompe prácticamente con una sierra. Zzz, y ahí Sí, es donde se rompe ajá. ese hueso. Y, profe, Ajá. y pues ya sí, uy, ya sí Uy, estamos. pero Delgado, no destruyamos la Uy, ¿qué casa, por favor. pasó? Ay, papu, pero Numeral, cálmate. papu, me emocioné. Numeral, vamos a calmarnos.
Pero algo va a calmar. Darlo, que Y lo- pues ya si se está esa persona en un hospital o en una clínica, pues, y todavía no, pues digamos que llega sin No reacciona. latidos del corazón, pues ya toca con el desfibrilador, que lo que hace es que como el corazón también funciona muchísimo, pero muchísimo, con lo que es la electricidad y todo eso, pues Ajá. eso da como impulsos eléctricos y hace que el corazón empiece como Ella pum, pum, tiene la pum, a respuesta. sonar. ¿Cuál es el tipo de energía principal con el que funcionan las neuronas? Electricidad. Electricidad. ¿Listo? Pues que sí ve, ¡pah! Tremenda calidad. Papi, calidoso, ¿cómo no? Calidoso. Por eso yo les decía la clase pasada en algún momento, bueno, la clase que vimos esto, porque la clase pasada fue ayer, ¿sí o no? Eh, cuando uno se pega en el codo, uno siente un corrientazo, ¡prum! Y Porque es es que ahí, porque, ahí está un Uy, nervio. sí, Sí, profe. profe, no me ¿por qué acuerdo qué? cómo es que se llama ese nervio, profe. Mi mamá sufre de eso. En Bueno, ya serio, después profe, yo también. veremos cómo es la ubicación de Eso los es nervios, porque se pero corre la mielina, ¿no? Cubital, excelente, el nervio excelente. cubital, profe. Entonces, miren, la mielina se corre haciendo que se pierda o se distribuya esa electricidad, ¿cierto? ¡Frum! Por todo el brazo. Entonces otras neuronas interpretan esa electricidad como dolor. ¿Listo? Profe, una pregunta, el coeficiente intelectual, ¿cómo funciona en humanos y animales? Bueno, cuando nosotros hablamos de inteligencia o de coeficiente intelectual, bueno, en animales es muy complejo, digamos, no sé eh, si realmente se pudiera llegar a ese punto, porque lo que pasa es que nosotros humanizamos a los animales. Entonces, digamos, por ejemplo, pensamos que las abejas, los delfines y los chimpancés, que los tenemos como referentes de muy inteligentes, tienen que comportarse de forma muy humana para ser tomados como inteligentes. ¿Mm? Ese es un primer punto. Luego, vamos a ver que ese coeficiente intelectual, por lo menos en humanos, se mide por la cantidad de relaciones que pueda establecerse. Entonces, digamos, pues con exámenes estándares y test y toda la cosa, se empieza a medir eso por acciones que vaya haciendo la persona. Pero eso de qué depende. O sea, eso no es solo porque haga el test y ya, sino el número de sinapsis que hagan las neuronas. ¿Qué era la sinapsis? Eso lo anotaron en su cuaderno. ¿Qué era la sinapsis? ¿La qué, profe? Ah, ya está. Sinapsis. A ver, para que la tengan acá. Sinapsis. Tac. ¿Qué es la sinapsis? Y esta cosa no funciona, muchachos, no funciona. Ya. ¿Qué es la sinapsis? ¿Qué era la sinapsis? Fue el internet. ¡Ah! ¡Pu! Profe, no, no la anoté. No te Las- preocupes. O sea, ahí salía una definición, pero no te Sinapsis. preocupes. O sea, la sinapsis no es más. Miren dónde se da la sinapsis, por ejemplo, en esta imagen. Esquema con los principales elementos. ¿Listo? No se pongan a escribir allá cómo aparecía. No, la sinapsis no es más que la comunicación entre neuronas. Eso iba a decir, le permite comunicarse a través de los axones y dendritas. Entonces, dendritas, recuerden que es la parte ancha acá que estoy, donde tengo el mouse, cerca al núcleo, y el axón es esta parte larga, delgada. Entonces, se van a pasar información. Y esa información es una información que se transmite con energía eléctrica. Entonces, miren lo rápido que pasa. O sea, uno no se da cuenta porque es tan rápida la información. Imagínense lo rápido que tienen que interpretar la luz, nuestro sistema nervioso prim, para que podamos ver, Ah, ¿sí? O sea, todo el tiempo está allí, todo el así es, tiempo. humano es muy bacano. Claro, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Después de poco, Es que mi mamá está haciendo una maestría en educación y allá le Ajá. enseñaron eso, lo de las neuronas. ¿Por qué les enseñan eso? Ah, pues, claro, mi amor, porque como es una... deben, Dale, es, dale, Juanjo. pues yo lo que yo me imagino es que porque está estudiando eh, sobre la educación y todo eso, pues debe saber también cómo se comportan las neuronas y el comportamiento cerebral, por así Total. decirlo, Tipo, ¿a de qué, los niños o cómo las se personas. estimulan o algo así?
claro. Digamos, por Claro, y ejemplo, cómo recibe la información también, pues. yo en la Exacto. universidad también trabajé mucho en la enseñanza, por ejemplo, de la biología. Acá en Colombia hay un señor que se llama Dino Segura, un académico muy bueno, muy bueno. Dino Segura plantea en su texto algo muy obvio, pero que mucha gente no lo tiene tan obvio. Por ejemplo, si ustedes miran en cierta medida las personas que uno admira, por ejemplo, creo que la profesional, por ahí hay alguien está hablando. ¿Quién? Profe nos está hablando de anemia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, Mm, sí, hola, Pinzón, hola, dime. pues la anemia pasó hace ya. No, no, no. Lo que pasa es que, mire, Dino Segura, que estamos respondiendo por qué en educación estudian el Mario. sistema. Laura, listo, dale. Laura, no te escucho Juan, bien. ay, el problema es que usted cree que porque se deja de comer azúcar ya se Bueno, Uy, creo que se pasó a otro tema la conversación. sí, 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 creo que la están como. Bueno, Ay, no no, pasa eso nada. ya no era de los neuronas. Ya está pegando. No No pasa pasó. nada. Sigamos con la No clase, pasó, sigamos No, con no, sigamos, no, la no, sigamos. clase. espere, espere. Voy a explicar una cosa acá importante y es que, por ejemplo, ¿quién era la que había dicho? Pongutá, la de tu mamá que está haciendo la maestría, ¿sí? Sí, sí, Pongutá. sí. Que porque ella Entonces, Sí, está ella. en la mira, maestría. entonces, obviamente en educación se tiene que ver cómo es que funcionan las neuronas para ver cómo se está interpretando el mundo. Entonces, la educación Y es, más en psicología. Psicología también claro, tiene digamos, que. en psicología y todo eso. Digamos, les estaba contando de este señor, Dino Segura, que es un académico muy serio, pues ya está viejito él, y él plantea algo, entre comillas, obvio, pero que mucha gente no lo piensa. Y entonces, si ustedes se ponen a mirar, cuando A un ver, niño va al colegio, eh, puede haber varios contextos. Entonces, hay niños que, por ejemplo, van al colegio por problemas familiares, no desayunan. Hay niños sí. que tienen todas las condiciones perfectas para desayunar y no incomodarse dentro de su contexto familiar. Hay niños que salen del colegio y les toca trabajar tras del hecho. ¿Qué es lo que cambia? El proceso en el cual el cuerpo está procesando la glucosa. A mayor glucosa, mejores procesos hace el sistema nervioso. Joder. Es decir, si un niño llega sin desayunar, ¿cómo puede pensar con el estómago vacío? Es muy difícil. ¿Por qué? Es Porque el muy cuerpo difícil. necesita el 80% de la glucosa solo para el funcionamiento del sistema nervioso, ojo, Sí. en estado de reposo. Ahora, imagínese cuánta glucosa gastará el sistema nervioso pensando. Entonces, Mm, un niño, bueno, no solo con los niños, sino cualquier persona que esté estudiando, por ejemplo, sí. lo que va a pasar es que si no se alimenta bien, y digamos, no es porque no pueda comer, sino porque a veces las condiciones no lo Y no permiten duerme bien también, que eso es muy importante. exactamente, y no Que no duermen bien, descanse. que No. digamos, ¿qué pasa cuando uno duerme? Cuando uno Cuando uno duerme, duerme, sí, ah, sí, 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 pues, cuando uno duerme, me imagino que pues el cuerpo está como en un estado de relajación y no tiene que estar, obviamente sigue funcionando, lógicamente, porque pues, no vamos a sí, dejar de respirar, pero, pero pues como que se relaja más y no está pensando en nada y como que ya se van descansando, descansando, descansando y pues al otro día ya uno está con más energía, no es lo mismo uno acostarse a las 5 de la mañana con un examen a las 7. exactamente. Ahora, mira, las neuronas no solo se quedan quieticas, sino que alrededor van a llegar también unas células del sistema inmune donde van a limpiar residuos de lo que ha generado todo el día las neuronas. O sea, por eso una persona cuando no duerme, así incluso descanse, pero si sigue sin dormir, pues el sistema nervioso no puede eliminar todas esas toxinas que también está generando. O sea, al igual que cualquier sistema, genera sustancias de desecho Y eso que y puede esas tienen generar, que ser limpiadas. Entonces, mira que tu yo lo mamá limpio, tiene que Profe, ver esto yo lo limpio. porque eso permite comprender cómo es que se puede educar. O sea, no está desconectado. Y miren que yo lo relaciono, yo personalmente lo relaciono directamente con la obtención de glucosa del proceso de respiración, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si no hay buena alimentación, pues no se puede respirar bien. Si no se respiran bien, mueren neuronas. Ay, Entonces, si ustedes miran la profe, profesional, espérame, creo que la profesional más joven en la historia, creo, es que no me acuerdo, es o es la más, o la latinoamericana, la más joven en obtener su título, creo que de psicología, fue una niña de 13 años, creo que lo recibió en Harvard.
Uy, profe, ojalá yo tuviera la oportunidad con 3 años. Claro, o sea, no, ya ni modo, o sea, ya o sea, uno está metido como en un proceso. Ahora, eso no quiere No, decir porque que sea, todavía tengo 13 todavía hay esperar a... ahora, eso no quiere decir que habrá que ver los casos específicos, digamos, claro, puede ser brillante, pero ¿de qué depende que sea brillante o no? Que sus neuronas están funcionando con unas relaciones, o sea, es decir, la comunicación entre neuronas, o sea, La sinapsis. la sinapsis está haciéndose de forma tan Sinapsis. rápida, tan inmediata, ¿cierto? Que permite que establezca ciertas relaciones mucho más rápido. Ahora, hay ejercicios que permiten que aumenten esa sinapsis, claro que sí. Leer, jugar juegos de estrategia, por ejemplo. Digamos, los juegos ahorita de nuevas generaciones me parecen muy buenos porque ayudan a potenciar la sinapsis, porque Y plantean mucho tiempo de estrategias, reacción porque también, tú ¿eh? tienes, exactamente, tienes que pensar muy rápido, entonces estás activando todo el tiempo tu sistema nervioso, pero también tienes que Sí, ponerle profe. empeño. Por eso cuando, si se acuerdan el año pasado, cuando yo les explicaba ecosistemas con videojuegos, una cosa es Sí. Sí. que yo me siente a sentar a jugar el videojuego por el videojuego en sí mismo y ya. Y otra cosa es cuando yo juego el videojuego con ganas de ganar, pero a su vez le meto otros procesos, como entender cómo es que funcionan los ecosistemas en el juego o por lo menos cómo el diseñador crea ese ecosistema. ¿Sí me entienden? Eso es un proceso más. Tras de que estoy jugando, le meto más información relacional al cerebro y hago que funcione cada vez mejor. Pero si yo solo me siento a coger el control y a pasarlo, pues sencillamente lo que estoy haciendo es que se vuelven planas mis neuronas y solo transfieren la misma información y ya, se quedan quietas, empiezan a morir poco a poco. Profe, Una Listo, pregunta. Moreno, que Moreno, yo, Moreno. cuando yo juego siempre no solo pienso en ganar, sino también pienso en estrategias o cuando soy a poco de vida digo, ah, pues hago tal Claro, cosa, claro, huyo, pero ¿qué mira lo hago? que estoy diciendo. Si tú siempre haces lo mismo, las células o las neuronas como tal, que son las células del sistema nervioso, se van a acostumbrar a hacer lo mismo. A eso. O sea, al Y no van comienzo a dar va a más, ser, y no van a al- dar más función, no van a dar más rendimiento. exactamente, al comienzo va a ser muy bueno porque les estás dando cambios a las neuronas. Pero si siempre vas a hacer lo mismo, por ejemplo, yo estoy seguro que muchos de ustedes, el año pasado cuando yo empecé a darles ecosistemas con videojuegos, Sí. muchos de ustedes no habían pensado eso. Y no está No. mal, y no está mal, porque ustedes están pensando solo en el juego. Pero yo sé que tal vez muchos de ustedes ahora, cuando aprenden un juego, por lo menos en algún momento, piensan en otras cosas. Ay, hay un animal que está llegando, entonces esto también puede ser cierta relación o lo que sea que puedan pensar. Eso lo permiten las neuronas, pero ustedes mismos pueden decidir de qué forma pueden hacer integraciones. Por ejemplo, hay unos juegos muy elaborados donde mezclan libros con los videojuegos, ¿sí? Entonces ustedes para entender ciertos videojuegos tienen que leer unas partes de ciertos libros y ahí ya pueden resolver ciertas cosas, ¿no? Es una pregunta. Far Cry, por Dime. ejemplo. ¿Todavía no has terminado de decir eso? No, dale, sigue. Ah, bueno, no, tenía una duda. ¿Tú sabes qué es el síndrome de Fournier? No, Pues bueno, si usted es sensible, no lo busca. listo. Eh, ¿Cómo se escribe? no, no, profe, no, profe, no lo busque. No, no, ¿Por qué, por qué, por profe. qué, por qué? ¿Qué es? No, 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 no. profe, si usted lo va a buscar, deje de compartir pantalla, profe. ¿Por qué? No voy a buscar en mi celular. Yo creo que es. Es como un tipo de infección, pero ¿Cómo se te quería escribe? preguntar cómo hace el mismo cuerpo para dañarse el mismo de ese tipo de forma que se... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que lo busque? Pues, no, compartiendo pantalla, si usted es sensible, no lo busca. Yo lo aguanto porque yo quiero estar muy No sé, así, de pronto hay gente pues yo lo sensible aguanto. acá. Yo puedo aguantar cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero no sé usted. Ah, ok, ya. Ah, No, quieto, John Wick. ahí estoy viendo. Ok, listo. ¿Cuál es ¿Cómo la hace el mismo pregunta? cuerpo para atacar? ¿Cómo hace el mismo cuerpo para atacarse el mismo así de esa forma? Bueno, De atacar de la acá especie. dice que es una Gangrena, enfermedad infecciosa, ¿no? gangrena. ¿Eso qué quiere decir? Si es infecciosa, tiene que ser por bacterias. Dice acá, la gangrena de Fournier se debe a infecciones graves de las regiones genitourinaria y anorrectal, o sea, en las mujeres la vagina y todo su conducto de la Sí. uretra y en el hombre, pues principalmente el pene y el ano, ¿sí o no?
causadas por bacterias al mismo tiempo, varias bacterias al mismo tiempo. Es decir, cuando hablamos de infecciones, digamos que el cuerpo en sí mismo no se infecta, digamos, el lupus no es un problema de infección. Cuando se habla de infecciones, son organismos externos como los virus o las bacterias principalmente, incluso los hongos, que causan afecciones que pueden dañar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que genera gangrena. ¿Sabes qué se parece mucho a esto? Toca ver qué bacteria es, la verdad. O, bueno, no, dice que son muchas bacterias, pero ¿sabes a qué se parece? Se parece a la Yersinia pestis, que fue la bacteria que generó la peste negra, por ejemplo. ¿Cómo? ¿A la qué? Yersinia con Y, Yersinia pestis. Pestis. Esa fue la bacteria que creó que generó la peste negra, ¿no? Sí. Entonces, esta se ve que es mucho más grave. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué se Profe, genera ¿es Dersinia o con Y, Yer? Ok. con Y, con Y? Yer. Yersinia. O sea, como para ¿Cuál es ponerle el al hijo nombre? de uno, a la hija de uno ese nombre. Venga, Yersinia. Venga para Yersinia, acá. Carmen, venga. Qué boleta, Yersina profe. Young Lady. Acá. Y el profesor ya estaba todo animado para ponerlo ahí y compartirlo Ya todo. busqué el síndrome y está bien feo. Eso, Kevin, eso, por ejemplo, si a usted le gusta la medicina o cosas así, pues lo puede soportar. Sí, claro. Pero, Bueno, no, sí, no. Pues a mí tampoco me genera impresión, pero sí de pronto a algunos les hubiera... por eso le dije que no lo buscara, así era. Pues no es que yo diga, ay, no, me voy a morir por eso, pero siempre o sea, me causa como un dolor, porque uno Pues a sí, veces ve claro. imágenes y uno se siente como raro, O uno sea, pone a mira, pensar, mira uy, eso que está diciendo. Quiero que pensemos un poco en lo que está Es diciendo normal. ahorita Kevin. Kelvin, Nosotros, eh, los seres humanos, llegamos a un nivel eh, de adaptación y de evolución. No somos, ojo, no estoy diciendo que seamos más evolucionados, no hay ningún ser vivo más evolucionado que otro. Así como las plantas desarrollan fotosíntesis, que es un proceso altamente especializado para producir glucosa y dependemos de él, nosotros producimos algo que se llamó el lenguaje y la cultura. Entonces, miren lo importante que dice Kevin, y es que nuestro sistema nervioso es tan complejo que cuando uno ve una imagen de otro ser humano pasando por ciertas enfermedades, por ciertos dolores o por ciertas felicidades también, nosotros podemos asumirlo. Pongamos por caso, miren mi sistema nervioso el fin de semana. Esto no lo digo con ánimo de hacer sentir mal a las personas hinchas de Nacional, sino es solo... Ay, Dios No, mío, espere. santísimo de la Trinidad. Entiéndame. ¿Sí ve? Mire lo que estoy diciendo. Delgado, ¿por qué reacciona así? Delgado, ¿por qué reaccionas así? Y ahora te estás Porque riendo. somos un meme mundial, profe. No por eso, no por eso, no por eso. O sea, lo que quiero que comprendamos no es, saben que iba a hablar del partido, pero ya, o sea, Delgado me dio la reacción. ¿Por qué comportaste así? ¿Te comportaste así? Porque mis neuronas ya porque sabían que iba a somos Exactamente. pasar. hinchas de Nacional. No, por las neuronas. Miren cómo las neuronas mueven emocionalidades. Es decir, el mundo hubiera seguido igual que hubiera perdido, que hubiera ganado, que Nacional hubiera perdido, hubiera ganado. El mundo hubiera seguido igual. Mira, sí. Pero si no lo hubieran transmitido, el mundo hubiera seguido igual. Pero listo, uno ve el partido y cuando uno está viendo el partido, y no solo de ese partido, sino cuando usted ve a la selección, cuando usted ve de pronto, digamos, a Alejandra que juega tenis, está... ¿Ahora? Alejandra Parra es tenista, es una No, campeona de tenis, De es verdad. ¿en de serio? primer No nivel. sabía. Él lo ha dicho desde la primera Sí. clase. Y, No, además, yo si no sabía. usted, así como yo le hice un día, si ustedes buscan en algún momento el nombre completo de Alejandra Parra y sale los torneos que ha ganado y todo, es buena, es buena. Entonces, miren ¿Bien? esto. Exacto. Oye. Entonces, ustedes miren, pierde Nacional o pierde la Equidad, por ejemplo, y entonces si pierde Nacional, Kevin Delgado y los demás amigos se ponen tristes. Pero si gana Nacional, ¿qué pasa? Molestan al profe. A una Molestan al profe, felicidad. listo. Pero a una No, profe, felicidad, yo la verdad sí No estaría solo triste. molestar una Mi felicidad, ¿no? profe ¿Qué sí, sí pasamos? ¿cierto? aparece. Sí aparece. Claro, ahí aparece nuestra compañera. Pero entonces miren todo lo que está pasando, muchachos. Quiero que miren eso. Digamos, Delgado está buscando acá a la compañera, buscamos una imagen, hablamos de fútbol. Todo eso lo está interpretando nuestro sistema nervioso. Miren la capacidad con la que está trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está pensando en información. Hemos pensado, o sea, si nosotros hiciéramos una lista de la cantidad de Profe, temas ¿cuál que es hemos el tocado en segundo esta... apellido de ella? Sandoval.
Ok. No, Pues, no, yo yo la busqué busqué Alejandra como, Parra yo la tenista y busqué me como apareció ahí. Alejandra Parra tenista y ahí me apareció. A ver, Yo para busqué que todos lo Alejandra Parra vean. y me apareció una Hagámosla señora. famoso. Y Profe, busqué. ver. Hagamos la famosa. Soy tu Yo soy el manager. manager. Arre. Soy tu Ay, Samuel, yo soy el manager. Qué pena, por favor. Ahí está Me nuestra dejas. No, 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 compañerita. yo lo dije primero, yo soy el manager. Yo lo dije primero, chico. Mira, ahí aparece nuestra No, 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 ¿qué compañerita va? ganando Siento que ahora todo lo que ha apenas ganado. el tamaño de la pelota. Ahí está, nuestra compañera. ¿Qué te da, profe? El campeonato de singles. Sencillos. Pero todavía sigue jugando. Wow. Ella es de ¿De alto forma? rendimiento. Ella es deportista de alto rendimiento. Entonces, digamos, si nosotros habláramos de su sistema nervioso, ¿cierto? Todo el tiempo está pensando. Eh, el sistema nervioso se adapta al sistema muscular, el sistema circulatorio, etcétera. Tran, ¿qué está pensando antes de cada partido? ¿Cuál información durante el partido, después del partido? ¿Sí me entienden? Eso es lo mismo, digamos, por ejemplo, Sí. que ahorita viene, por ejemplo, el Giro de Italia, empieza el 8 de mayo. Entonces, pensémonos en un ciclista, por ejemplo. Entonces, un ciclista, 3, 4 horas en la cicla montado, dándole todos los días durante 19 etapas. ¿Qué puede estar pensando su sistema nervioso? ¿Qué desgaste puede haber? Miren que yo estoy seguro, digamos que Alejandra, como ya se está proyectando, bueno, ya lo es, y en futuro va a ser una tenista muy reconocida de alto rendimiento. Hay una cosa que se llama el control, y entonces el control sobre el sistema nervioso, sobre el sistema muscular, sobre eh, eh, todo lo que pueda pensarse, ¿cierto? Va a ser totalmente diferente. Digamos, ustedes tienen presente o eran muy chiquiticos cuando fue el Mundial del 2014. ¿Lo tienen presente o no? Yo tengo presente. Uy, profe, obvio. Profe, ¿puede Claro. repetir, por favor? Ustedes Sí, tienen profe, presente sí el Mundial tengo. del 2000, ¿10? del 14, sí. 2014, perdón. Profe, todavía me Profe, acuerdo de los Sí, resultados el El de 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 todos los 2014, Brasil. equipos. El de obvio, pero no profe. Brasil. te recuerdo. Profe, Sí, yo sí. todavía me acuerdo de los resultados de todos los Entonces, partidos. vean, hay una gran diferencia. Por ejemplo, equipos en el 2014 como Alemania, Croacia, también pasó en el 2018. Eran equipos que encerraban totalmente a sus jugadores y no les permitían contacto con sus familias. Mentiras, creo que, bueno, sí, un contacto muy limitado. Había otros equipos que permitían que vivieran con sus mismas familias allí. En el caso de Colombia, lo que se hace es que ellos pueden llamar, por ejemplo, pero los mantienen alejados físicamente de su familia. Y eso va a cambiar directamente la forma del juego también, porque eso se llama motivación. Miren cómo está funcionando. ¿Listo? Dice Kevincho, bocadillo de Profe, guayaba y listo, papá, listo, sale nos panela volvemos y... a conectar. No, Profe, volvámonos a conectar, por favor. Se lo suplico, 10 bueno, minutitos. está bien. Profe, una ¡Vamos! pregunta, los ciclistas, o bueno, yo que me doy cuenta son delgados, mi pregunta, ¿eso es ventaja o desventaja? Ah, bueno, eso depende del No tipo ventaja. de... Kevin, Todos los Eso o ciclistas depende son bueno, del... ¿quién fue el que delgaditos. preguntó eso, profe? Mora. Mora, busque en Google las piernas de los ciclistas. Búsquelo. Piernas de ciclistas y verá cómo ¿Son son. bonitas o qué? No, bonitas, No, búsquelas. nada, nada que ver. Son Pedicure ya. Listo, nos extremadas. volvemos a conectar entonces. Las piernas de los ciclistas son extremadamente, pero extremadamente, son muy fuertes y pues las fortalecen mucho. Búsquenlo. Claro, digamos, si tú miras los muslos, pueden ser gruesos, como Ajá. puede que no, bueno, pero Y los digamos, las tiene pantorrillas y eso son muy delgadas. Lo que